quiero que pienses en alguien que conoces, alguien que a los 38, a los 42, a los 45 años, decidió que algo tenía que cambiar, que se levantaba cada mañana sintiéndose agotado, antes incluso de empezar, que tenía la sensación de que el día le pasaba por encima en lugar de ser él quien lo dirigía. Quizás ese alguien eres tú. Lo que voy a contarte hoy no es motivación, no es una frase para pegar en el espejo, es neurología. Es lo que ocurre dentro de tu cerebro cada mañana, durante los primeros 30 minutos después de despertar, y por qué la mayoría de personas están desperdiciando ese momento sin saberlo. Cuando termines este video vas a entender exactamente qué hace tu cerebro al despertar, qué hábitos concretos, respaldados por investigación real, puedes empezar mañana mismo. Y por qué esto funciona especialmente bien si tienes más de 35 años y sientes que necesitas un cambio real, sin suplementos, sin rutinas imposibles, sin motivación vacía, solo lo que dice la ciencia, explicado de forma que puedas aplicarlo desde mañana. Hay algo que los neurocientíficos llevan años estudiando y que raramente llega al gran público de forma clara. Tu cerebro, nada más despertar, entra en uno de los estados más importantes del día. No es un estado pasivo de calentamiento, es una ventana de alta plasticidad neurológica, un momento en el que tu sistema nervioso está especialmente receptivo a las señales que recibe del entorno. Lo que hagas en esa ventana no solo afecta a cómo te sientes esa mañana, afecta a cómo funciona tu cerebro las 12 horas siguientes. Piensa en Carlos, 43 años, trabaja en administración, padre de 2 hijos. Cada mañana lo mismo, despertador, móvil, WhatsApp, noticias, café, ducha, trabajo. A las 10 de la mañana ya se siente mentalmente agotado, sin haber hecho nada realmente difícil todavía. Lleva años pensando que tiene un problema de concentración, o que simplemente no es una persona de mañanas. Pero el problema de Carlos no es su carácter, es su protocolo matutino. Está saboteando la ventana más valiosa de su día, sin saberlo, y lo está haciendo con 3 hábitos muy concretos que vamos a desmontar uno por uno. La primera pieza del puzzle se llama cortisol. Tiene muy mala fama. Cuando alguien dice que tiene el cortisol alto, lo dice como si fuera una enfermedad. Y en parte tiene sentido, porque el cortisol crónico elevado sí es un problema serio. Pero hay un tipo de cortisol que no solo es bueno, sino que es imprescindible para funcionar bien durante el día. Es el pico de cortisol matutino. Cada mañana, tu cuerpo está programado para disparar una subida natural de cortisol al despertar. Ese pico activa tu metabolismo, refuerza tu sistema inmune y prepara tu cerebro para enfocarse. Es básicamente tu sistema de arranque biológico. El problema es que ese pico necesita una señal para producirse correctamente. Y esa señal es la luz natural. Andrew Huberman, neurocientífico y profesor en la Universidad de Stanford, ha estudiado en profundidad cómo la luz afecta al sistema nervioso. Sus datos muestran que la exposición a la luz solar por la mañana aumenta el pico de cortisol matutino en torno a un 50%. Un pico más nítido y temprano significa mejor energía, mejor foco y algo que sorprende a mucha gente, mejor sueño esa noche. Esto ocurre porque ese pico de cortisol activa un temporizador en tu cerebro. Unas 14 a 16 horas después de ese pico, tu glándula pineal libera melatonina para prepararte para dormir. Si el pico ocurre a las 7 de la mañana, a las 9 o 10 de la noche, empiezas a tener sueño de forma natural. Pero si el pico no ocurre correctamente, porque te quedas en casa con las persianas bajadas mirando el móvil, ese temporizador no se activa bien. Y luego te preguntas por qué a las 11 de la noche sigues despierto con la mente activa. El mecanismo funciona a través de unas células especializadas en tu retina, llamadas células ganglionares fotosensibles. No son las células que usas para ver con detalle, son células específicamente diseñadas para detectar la intensidad de la luz ambiental y enviar esa información directamente al núcleo supraquiasmático, que es el reloj maestro de tu cerebro. Ese reloj coordina prácticamente todo. Cuando tienes energía, cuando tienes hambre, cuando produces hormonas, cuando te cansas
y la luz natural de la mañana es lo que los sincroniza con el mundo real, cada día. Sin esa señal, el reloj va desajustado. Y un cerebro con el reloj desajustado es un cerebro que funciona por debajo de sus posibilidades, aunque duerma bien y se alimente bien. Aquí está la buena noticia. La solución a todo lo anterior es un único hábito, uno que además ya probablemente sabes que es bueno para ti. Pero ahora vas a entender por qué a nivel neurológico. Al despertar, antes de tocar el móvil, sal a caminar, no al gimnasio, no a correr, una caminata normal de entre 10 y 20 minutos, a paso tranquilo si quieres. Lo importante es que sea fuera, con luz natural, y que lo hagas en los primeros 30 a 60 minutos después de despertar. Con ese único gesto estás haciendo 3 cosas a la vez. La primera, la luz. Tus ojos reciben la señal lumínica que activa el cortisol correctamente y sincroniza tu reloj circadiano. En un día despejado, con 5 a 10 minutos es suficiente. En un día nublado necesitas algo más, entre 15 y 20 minutos. Porque aunque no lo parezca, la luz exterior nublada sigue siendo entre 10 y 30 veces más intensa que la luz artificial de interior. Importante, sin gafas de sol para este momento. Las gafas de sol filtran precisamente el tipo de luz que tus células retinianas necesitan para activar el sistema. La segunda, el flujo óptico. Cuando caminas hacia adelante y el entorno se desplaza de forma pasiva por los laterales de tu campo visual, se activa lo que los neurocientíficos llaman flujo óptico. Ese flujo reduce de forma progresiva la actividad de la amígdala, que es la región del cerebro que procesa el miedo, la amenaza y la ansiedad. Cuando la amígdala está sobreactivada, estás en modo supervivencia, reactivo, impaciente, incapaz de pensar con claridad. El simple acto de caminar hacia adelante la calma de forma progresiva. Por eso, mucha gente dice que salir a caminar le despeja la cabeza. No es solo sensación, hay un mecanismo neurológico detrás. La tercera, el BDNF. BDNF son las siglas de factor neurotrófico derivado del cerebro. Es una proteína que estimula la creación de nuevas conexiones neuronales, mejora la memoria y protege el cerebro contra el deterioro cognitivo con la edad. Se la conoce informalmente como el fertilizante de las neuronas. Un metaanálisis que analizó 29 estudios con más de 1000 participantes encontró un aumento significativo de BDNF tras una sesión única de ejercicio. Y estudios en neurociencia cognitiva han confirmado que el ejercicio ligero aumenta el flujo sanguíneo al córtex prefrontal, que es el área responsable de la atención ejecutiva, la planificación y la toma de decisiones. Es decir, cuando llegas al trabajo o te sientas a hacer lo que importa, después de tu caminata, tu córtex prefrontal está literalmente más irrigado y más activo que si te hubieras quedado en casa. Volvamos a Carlos. Después de 3 semanas cambiando solo este hábito, algo que me contó me llamó la atención. No fue que tuviera más energía por las mañanas, aunque eso también ocurrió. Fue que a las 3 de la tarde seguía siendo capaz de concentrarse. Algo que llevaba años sin experimentar. No había cambiado su dieta, no había empezado a meditar, no había tomado ningún suplemento, solo había salido a caminar 20 minutos antes de mirar el móvil. Este bloque va a incomodar a muchos, lo sé, porque a mí también me incomodó cuando lo entendí. El café a primera hora de la mañana no te activa de la forma que crees, te desregula. Antes de que cierres el vídeo, escucha el mecanismo. Porque tiene todo el sentido del mundo. Durante el sueño, tu cerebro elimina la adenosina acumulada del día anterior. La adenosina es el marcador del cansancio. Se acumula mientras estás despierto y le dice a tu cerebro que necesitas dormir. Al despertar, tus niveles de adenosina están bajos, pero todavía queda una pequeña inercia del sueño y tu cuerpo tarda unos minutos en espabilarse de forma natural. Si tomas café de inmediato, bloqueas los receptores de adenosina justo en ese momento. Toda la adenosina nueva que empiezas a producir desde que te levantas se va acumulando detrás de ese bloqueo. Cuando el efecto del café desaparece, esa adenosina acumulada te golpea de golpe. Es el bajón de media mañana que mucha gente experimenta entre las 10 y las 11, ese momento en el que de repente te sientes agotado y piensas que necesitas otro café. En realidad no necesitas más cafeína, necesitas haber esperado antes de tomar la primera.
Hay un segundo motivo para esperar, y este tiene que ver con el cortisol. Al despertar, tu cortisol natural está en su punto más alto del día. Si introduces cafeína en ese momento, tu cuerpo empieza a depender de ella para activarse, en lugar de usar su propio sistema hormonal. Con el tiempo, necesitas más café para conseguir el mismo efecto. Esperar entre 90 minutos y 2 horas deja que el cortisol haga su trabajo solo primero, y que la cafeína actúe cuando ese pico natural ya ha bajado y realmente la necesitas. Y mira, no te pido que renuncies al café, te pido que lo desplaces, una solución concreta que funciona para mucha gente. No te hagas el café en casa, prepáralo en el trabajo. Para cuando llegues, habrán pasado fácilmente entre 45 minutos y 1 hora desde que te levantaste. Añade el tiempo de la caminata y ya estás muy cerca de la ventana óptima. No requiere fuerza de voluntad, solo cambiar dónde está la cafetera. Marta tiene 41 años y llevaba 10 años tomando café nada más levantarse. Cuando probó a esperar 90 minutos, las primeras 2 semanas le costó, pero al tercer día, sin café inmediato, ya notó que el bajón de las 11 había desaparecido. Al final del primer mes había pasado de 3 cafés al día a 1, sin haberlo intentado conscientemente, simplemente dejó de necesitarlos. El tercer hábito a eliminar es el más difícil, porque es el más automático. Mirar el móvil nada más despertar. No te digo que el móvil sea malo en general, te digo que en los primeros minutos del día produce un efecto muy específico en tu cerebro. Un efecto que va a condicionar negativamente tu capacidad de concentración durante horas. Las aplicaciones de redes sociales, mensajería y noticias están diseñadas para activar tu sistema dopaminérgico de recompensa de la forma más eficiente posible. Notificaciones, likes, noticias inesperadas, mensajes, contenido nuevo cada vez que deslizas. Cada uno de esos estímulos produce una pequeña descarga de dopamina. El problema no es la dopamina. El problema es que cuando expones tu cerebro a estímulos de alta intensidad y corta duración en los primeros minutos del día, estás calibrando el umbral de recompensa de tu sistema dopaminérgico hacia arriba. Todo lo que venga después, incluyendo el trabajo profundo, una conversación tranquila, una tarea que requiere concentración sostenida, va a parecer insoportablemente aburrido en comparación. No porque seas vago, sino porque tu cerebro ha sido calibrado en los primeros minutos del día para esperar estímulos de alta intensidad constante. Un análisis de 2.000 trabajadores del conocimiento mostró que quienes posponen el correo y las redes sociales hasta media mañana cometen un 28% menos de errores en proyectos críticos. No es fuerza de voluntad, es arquitectura atencional. La solución es simple. No abras el móvil hasta haber completado tu caminata. Y aquí viene la solución real para los que piensan que necesitan el móvil para vivir. Úsalo cuando ya estés en camino al trabajo. En el metro, en el autobús, en el tren, en ese momento ya has protegido la ventana crítica, has caminado, has visto la luz natural y tu amígdala está en calma. Ahí el móvil ya no te calibra mal porque tu cerebro ya tiene el arranque correcto. Y si vas en coche, obviamente espera a llegar, que ningún like vale un accidente. Vamos a resumir 3 hábitos, 30 días, coste económico, 0. Hábito 1, la caminata matutina. Al despertar, sin tocar el móvil, sal a caminar entre 10 y 20 minutos con luz natural, sin gafas de sol, a cualquier ritmo. Con este único gesto activas el cortisol correctamente, sincronizas tu reloj circadiano, reduces la amígdala mediante el flujo óptico y produces BDNF para tus neuronas. Hábito 2. El café después. Espera entre 90 minutos y 2 horas antes del primer café. Solución práctica. No lo prepares en casa. Hazlo en el trabajo. Deja que el cortisol y la adenosina hagan su trabajo sin interferencias. Puedes hidratarte con agua mientras tanto. Hábito 3. El móvil en su momento. No abras redes sociales, noticias ni correo hasta después de la caminata. Si vas en transporte público, ese es tu momento para el móvil. Si vas en coche, espera a llegar. Protege la ventana de alta plasticidad cerebral de la mañana. ¿Cuánto tarda en funcionar? El famoso estudio de la University College London
dirigido por Philippa Lally en 2009, demostró que un hábito complejo puede tardar una media de 66 días en automatizarse por completo. Los 30 días de este protocolo no son el destino, son el umbral crítico para romper la resistencia inicial de tu cerebro y empezar a crear los nuevos caminos neuronales. Y ahora quiero decirte algo importante. Si ves estos 3 hábitos y piensas que es demasiado para empezar, tienes razón. No empieces con los 3, empieza con uno solo, el que te parezca más fácil, el que más sentido te haga, el que puedas encajar en tu vida de mañana mismo. Aplícalo durante una semana. Observa cómo te sientes. Cuando ese primer hábito ya no requiera esfuerzo, añade el segundo. Y cuando el segundo esté asentado, añade el tercero. Esto no es una carrera. No hay fecha límite. Y si un día no puedes, no pasa absolutamente nada. No has fallado. No has roto nada. No tienes que empezar de cero. Solo retomas al día siguiente, sin drama y sin culpa. Lo que marca la diferencia no es la perfección, es la consistencia imperfecta. Hacerlo la mayoría de los días es infinitamente mejor que hacerlo perfecto durante una semana y abandonar. Tu cerebro no necesita que seas perfecto, necesita que seas constante. Reinventarse después de los 35 no es cuestión de motivación. La motivación es un recurso escaso e impredecible. Hoy tienes mucha, mañana ninguna. Los hábitos son distintos. Un hábito bien construido no depende de cómo te sientes ese día. Funciona aunque estés cansado, aunque no tengas ganas, aunque el día haya empezado mal. La diferencia entre la persona que eras hace un año y la persona que puedes ser dentro de un año no está en un gran cambio dramático. Está en lo que haces la mayoría de las mañanas durante 30 días. Empieza mañana con el hábito 1, solo ese. Sal a caminar 20 minutos antes de mirar el móvil. En 30 días, cuéntame qué ha cambiado.